En febrero de 2025, comenzó este camino con la posesión del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Nájar como presidente de la corporación y de la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera como vicepresidenta. Diálogos. Los diálogos constitucionales con un ingrediente de historia, que son unos diálogos que prosiguen los que venía trabajando la Corte desde el año pasado, bajo la presidencia del doctor José Fernando Reyes, y que se han realizado en todas partes del país. Los continuaremos este año con el mismo formato, pero en algunos casos como este, unos diálogos constitucionales con unos elementos de historia constitucional. Consolidamos el proyecto Diálogos Constitucionales, una ruta académica y ciudadana que este año recorrió varias ciudades del país, entre ellas Bogotá. Colombia ha tenido al menos 11 constituciones, algunos hablan de 15, incluso 16, que pueden pretender un alcance nacional, además de una multitud de constituciones provinciales. La doctora María Teresa Garcés logró hacer un consenso con todas las fuerzas políticas allí reunidas en la Asamblea Constituyente para crear la Corte Constitucional y entregarle en consecuencia la misión de guardar la integridad y la supremacía de la Constitución, que es lo que ha hecho esta Corte en todos los años de existencia a partir de su instalación el 17 de febrero de 1992 hasta la fecha, en sus distintas cohortes de extraordinarios magistrados que con Este tipo de escenarios son necesarios y fundamentales para que la justicia no solo se imparta desde los estrados, sino que se construya con la ciudadanía desde la academia y la deliberación democrática. Este foro, que hemos denominado Sentencias Emblemáticas de la Corte Constitucional, no ha sido un simple repaso jurisprudencial, ha sido un acto de memoria activa y colectiva, ha sido una afirmación de que las decisiones judiciales, cuando se construyen con rigor jurídico, compromiso ético y sensibilidad social, tienen la capacidad de transformar realidades concretas, proteger vidas y ampliar los márgenes de la dignidad. Es que lo constitucional es construido por todos, pero además debe ser defendido por todos. Este no es un tema de traslado de competencias, no es un tema de asignación de funciones, es un tema vital de construcción de la sociedad a partir de entender que lo constitucional, la política para la convivencia, es una construcción diaria de todos. La Constitución de 1991 afirmó una noción amplia de ciudadanía que resaltó el pluralismo como base de nuestra sociedad. Al mismo tiempo, se comprometió con vías para mejorar el acceso a la justicia, garantizar los derechos de todas las personas y permitir espacios para que pudieran participar directamente en las decisiones que los afectan. Bajo la Constitución del 91 se creó la Corte Constitucional y se le confió la guarda e integridad de la Constitución. Y ese artículo 217 que mencionaban tanto el presidente como el doctor Carvajal, pues dice: la nación tendrá para su defensa unas fuerzas militares permanentes, constituidas por el Ejército, la Armada, la Fuerza Aeroespacial. Las fuerzas militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional. Si ustedes ven el artículo, comienza hablando de la nación como un concepto jurídico político que implica unos vínculos que van más allá de la literalidad de la norma, y termina con el orden constitucional, que, como bien lo han dicho mis antecesores, pues hace parte de un todo, de una sistematización de la Constitución. Tunja. Pero Tunja, independientemente de esa historia indígena y de esa historia colonial que ustedes han venido trabajando en sus distintos escenarios educativos, Tunja es la cuna y taller de la República, y es al mismo tiempo, como lo decía Bolívar, la cuna y taller de la libertad. Aquí construimos la República, aquí construimos igualmente la independencia, y por lo tanto
los que vivieron en su época fueron los adalíes de esa construcción, primero republicana y luego libertaria, que se gestó acá y que adicionalmente culminó con la creación de un Estado nuevo al que le imprimió un orden constitucional y del cual se configuró más adelante lo que hoy denominamos el Estado social y democrático de derecho. Neiva. Desde nuestra independencia, en 1819, la educación pública ha ocupado un rol fundamental para la concreción de la democracia republicana. Una de las primeras políticas del gobierno provisional de las provincias libres de la Nueva Granada, liderada por el presidente Simón Bolívar y el vicepresidente Francisco de Paula Santander, fue fomentar el impulso de la educación pública para fortalecer la construcción del nuevo Estado en formación. Recordemos que desde ese entonces Santander afirmaba que la instrucción pública es la primera base del edificio social y sin la cual la república no es más que un vano nombre. La instrucción pública prepara la felicidad de los pueblos que, cuando más ilustrados, conocen mejor sus derechos y se hacen más dignos de su libertad. Y eso fue el comienzo de lo que hoy estamos aquí, de todos los que nos hemos formado aquí. Medellín. Un panel en el que uno transita como en la historia de Colombia desde unos momentos en que nuestra economía estaba realmente muy incipiente, nuestro modelo económico, nuestro modelo monetario muy incipiente, hasta llegar pues a la situación actual en donde el Estado ya no es ese Estado gendarme que no se interfiere, sino que interviene directamente y pues el cambio tan vertiginoso que hemos tenido. Muy posiblemente otras naciones mucho más antiguas han vivido todos estos cambios con mucha más pausa que la manera en que lo hemos hecho los países más jóvenes y pues la conflictividad que todo eso ha generado entre nosotros. Creo que ha sido una conversación que deja mucho que pensar en ese equilibrio que tiene que mediar entre permitir la iniciativa privada, permitir la industria, fomentarla, las capacidades humanas a través de la educación, mantener una economía vigorosa de esa manera, pero por el otro lado también lograr que el Estado intervenga cuando sea necesario, ya sea participando como también en la producción de bienes y servicios o en mecanismos de redistribución del ingreso a través del sistema tributario o de otros mecanismos, ese como equilibrio que tiene que haber entre la preocupación social y la libertad de industria y de empresa para lograr pues la realidad de lo que se llama la economía social de mercado. Cartagena. El punto aquí es entender la centralidad o no de la Constitución, pero además el carácter de la Constitución. Entonces, si entendemos que venimos de un primado de la legislación y sobre todo de la estirpe napoleónica, en el que el Código Civil es el sí, la medida de todas las cosas, pues ustedes recordarán que lo que era imperativo es la ley, y es lo único que tiene un carácter fuerte y vinculante. La Constitución es simplemente, y esto digamos es muy conocido, pero hay que decirlo, es simplemente una norma programática, que es como una contradicción en los términos, o es norma o es programa. Una norma no puede ser programática, pero bueno, digamos, así se entendían las constituciones, como un asunto simplemente ordinativo, de competencias, etcétera, y declarativo de los derechos fundamentales, pero solo con una perspectiva, digo, programática, es decir, como un punto de vista del horizonte al que queremos llegar, pero sin el carácter imperativo. Yo creo que justamente fue cuando se dijo que la Constitución es norma y es norma imperativa en los albores de la Constitución del 78 española, y venimos a descubrir entonces que si la Constitución no tiene el espíritu de ser imperativa, de ser norma, pues simplemente es un ordenamiento más que se toma o se deja. Barranquilla. Nos queda claro entonces que en palabras del profesor Juan Pavón discutíamos sobre realmente existe una autonomía territorial en Colombia. Revisábamos de alguna forma de que está en el cuerpo normativo, existen muchos artículos y vemos el título
de nuestra Constitución, a partir del artículo 285 y siguiente, hablan de esa organización territorial. Pero cuestionamos entonces si es viable en un sistema como el nuestro, donde hablamos de un centralismo aún, o si realmente necesitamos que sean federados para poder hacerla viable desde el punto de vista completo, porque sí podemos hablar, como decía el profesor Ángel Tuirán, quizás de una autonomía mirada de cara a una regionalización administrativa, pero con dificultades de mano, porque no habría una posibilidad fiscal que pudiera darnos a nosotros la posibilidad de autodeterminarnos como región y poder solventar y tomar decisiones en primera mano, porque seguiríamos atados a ese orden nacional que debemos seguir, porque tenemos que seguir la Constitución y las leyes. Entonces, Santa Marta. En primer lugar, quiero destacar que las cuestiones jurídicas y prácticas que se desprenden de las distintas intervenciones exigen continuar precisamente, y hay que delimitar el alcance y los límites frente al desarrollo sostenible del derecho a la consulta previa. También es muy importante, conforme a la opinión de los distintos panelistas, han coincidido efectivamente en la necesidad de adelantar, de darle impulso a una legislación estatutaria por parte del Congreso de la República sobre esta materia tan importante. En tercer lugar, es importante y se trata de un derecho de extraordinaria importancia, no solo por su reconocimiento internacional y no solamente por su reconocimiento constitucional, sino también por el rol indiscutible para promover el diálogo y la participación de diferentes formas de ver el mundo. En cuarto lugar, podemos rescatar, podemos destacar de este diálogo que hemos sostenido en el día de hoy, que se desprende el reconocimiento del papel que ha tenido la jurisprudencia constitucional en la delimitación y en la protección de este derecho. Y Pasto. Reitero nuevamente el agradecimiento de la Corte Constitucional por el recibimiento que hemos tenido aquí en la ciudad de Pasto, muy acogidos, muy contentos, nos han brindado un gran abrazo y unos gestos de amabilidad que obviamente nos los llevaremos en el corazón, particularmente para quienes de una u otra manera siempre nos hemos considerado hijos de esta tierra. Para mí, digamos, desde que asumí el rol en la Corte, tenía ese compromiso de traer a la corporación aquí a la ciudad y gracias a la ayuda del presidente Jorge Enrique Ibáñez, pues logramos cumplirlo el día de hoy, pese a que inicialmente teníamos otra fecha, pero era para no unirla con la de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Y abrió espacios de reflexión sobre los pilares del Estado social y democrático de derecho. Se realizaron 14 foros académicos, con una asistencia de más de 32.000 personas, entre presenciales y virtuales. Eventos. Además de estos diálogos, vivimos momentos que dejaron huella en la defensa del orden constitucional, como los 33 años de la Corte. Los 33 años de labores de la Corte Constitucional que se cumplen justamente el 17 de febrero, hoy, después de 33 años de actividades de la Corte, el control de constitucionalidad y con él la creación de una jurisdicción constitucional en Colombia es sin duda una de esas creaciones genuinamente colombianas. Pero creo que es muy importante recordar que desde la presentación del proyecto de reforma constitucional del gobierno Gaviria en su momento, había una triada muy importante, que era la Carta de Derechos, la acción de tutela y la creación de la Corte Constitucional, que coincidió con la presentación de iniciativas a la Asamblea de muchos otros proyectos de reforma, algunos totales, algunos parciales, y pues allí van distintas iniciativas que confluyeron con esa iniciativa inicial. Y los 34 de nuestra Constitución. El respeto por la soberanía
la independencia, la unidad del territorio, la estabilidad institucional y la convivencia pacífica. El respeto por el orden público, sea el orden público político interno o externo, el orden público económico, el orden público social, el orden público ambiental o ecológico y, en suma, el respeto por la supremacía e integridad de la Constitución y con ella del orden constitucional. En esta oportunidad quiero referirme a algunos elementos propios de nuestra historia constitucional para destacar la importancia que ha tenido para la sociedad colombiana el respeto por el orden jurídico, así como la conmemoración de los 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia. Las magistradas y los magistrados representaron a la sala plena en distintos eventos académicos, tanto nacionales como internacionales, dejando en alto nuestra función jurisdiccional. Este espacio de ideas, reflexión y análisis durante estos 3 días ha sido fundamental para todos nosotros, como jueces, académicos del derecho constitucional y al mismo tiempo integrantes de la sociedad civil. Y por esa vía, acá, como en todas las latitudes, pues recordamos la importancia que tiene el derecho constitucional, el derecho procesal constitucional, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho público en general, en la salvaguarda y la protección del orden constitucional y con él de las libertades y garantías individuales y colectivas, el Estado social y democrático de derecho y por lo tanto de la democracia. Durante estos días hemos contado con la valiosa participación de representantes de tribunales y de cortes constitucionales procedentes de los 5 continentes. Sus intervenciones han puesto de manifiesto un altísimo nivel técnico y una profunda reflexión jurídica en consonancia con la magnitud y la complejidad de los desafíos a los cuales nos enfrentamos. Es para mí un gran honor participar en este importante evento. Agradezco inmensamente la invitación, la disposición del Supremo Tribunal de Brasil para recibirnos, lo mismo que a la Fundación Konrad Adenauer, por darme esta gran oportunidad de presentar mis reflexiones sobre los avances en la atención del fenómeno migratorio en Colombia y lo que ha hecho la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana para proteger los derechos de los migrantes, así como para buscar y contener toda la problemática que eso conlleva desde el punto de vista fiscal y económico para una nación, tratando de buscar un sistema de garantías sostenible para ese grupo de personas migrantes. Para todos es claro que la movilidad humana ha marcado en forma decisiva la realidad social, política y jurídica de América Latina y del mundo en general, como lo dijera mi antecesor en la palabra. Especialmente en las últimas 2 décadas, lo que reclama de nuestras constituciones y convierten a las Cortes Constitucionales en la patente de amparo de los derechos de los migrantes en el contexto jurídico latinoamericano de la protección de los derechos humanos. Quisiera concluir precisamente con una frase que escribí que resume un poco lo que es la economía social de mercado y ese rol que creo yo que ordena dentro de los textos constitucionales. Y es que me parece que el desafío central que tiene precisamente la Constitución económica y la economía social de mercado consiste en lograr articular un modelo económico que permita crecer para distribuir y a su vez distribuir para crecer, garantizando que la disciplina fiscal no sea un obstáculo para la justicia social y que a su vez las políticas sociales no erosionen la estabilidad macroeconómica del Estado. El legislador y el juez constitucional debemos cumplir un papel de ponderación rigurosa. Muchas gracias. If you ask me what is the most important reform that the Constitution of 1991 made, was definitely the tutela, because we had this big charter of rights, even promising socioeconomic rights, but if you cannot go and try to enforce them
There's no meaning of having a beautiful constitution without possibilities to enforce. So the tutela action is a writ for the protection of fundamental rights. Any citizens can go to any judge in Colombia asking for the protection of fundamental rights. But you sometimes would be shocked, but fundamental rights for us include socioeconomic rights. So this is another discussion. We can go forever with this. So all the tutelas at the end, it is a very flexible mechanism. You don't need to have a lawyer. The judge has to decide within 10 days. And all the tutela actions will go to the Constitutional Court at the end, and the Constitutional Court decides which one of those cases to decide. So all of them will be decided by a judge, but we at the end decide some cases, just so that you have an idea of the magnitude of the tutela action. We receive 80,000 cases a month. 80,000 tutela actions a month, and among them we revise only, the Constitutional Court will just address only around 40 a month. So it's a long process deciding those cases. But for me, the tutela has a very powerful meaning. A justice one called the tutela an instrument of peace. And I do think that tutela is an instrument of peace, because in a violent country such as mine, to see that people go to solve their problems through the judiciary, through the law, it's a gain in itself. And so for me, that is a very, very special mechanism of access to justice. Las decisiones judiciales han impactado en Colombia de manera muy evidente, protuberante y estructuralmente a los sistemas de seguridad social, con sus ventajas y con sus desventajas. Y lo ha impactado a punto de que la ley estatutaria de salud que desarrolla el derecho de salud en Colombia es producto de unas sentencias que en el año 2008 la Corte Constitucional, y no solo la Corte, sino los jueces del país adoptaron, y que llegó al Congreso a expedir una ley estatutaria, y ahí, entre comillas, se amplió el plan de beneficios y se definieron procedimientos. Se creó una prestación, por ejemplo, humanitaria en pensiones para las víctimas que han sufrido discapacidad del conflicto armado. Hay unas tensiones permanentes por la condición más beneficiosa en materia pensional. Y en materia pensional, hace 3 años, por ejemplo, se produjo una sentencia que reduce la cotización requerida por las mujeres para acceder a la pensión, para tratar de combatir una discriminación indirecta y asegurar, entre otras cosas, con el reconocimiento de su labor y de su rol histórico en el cuidado, para lograr un mayor acceso a la pensión. O sea, la respuesta en Colombia es categóricamente sí lo hay. ¿Eso genera tensiones? Por supuesto. Eso implica que los jueces tengamos la enorme responsabilidad de razonable y justificadamente sustentar nuestras decisiones y avanzar en unos esquemas de análisis y de ponderación sobre los efectos fiscales de las decisiones. También coloco sobre la mesa un tema, y es que en la perspectiva de la sostenibilidad fiscal está en el paralelo otra, y es la sostenibilidad de la legitimidad democrática. Yo creo que los dos hay que verlos, porque aquí también se ha dicho, ya hay unos estudiosos que lo plantean, todo gasto en seguridad social es una inversión de largo plazo para hacer posible la convivencia digna en un esquema democrático, y por eso yo creo que siempre tenemos que jugarnos en esa dimensión, y obvio los jueces tienen que ponderar esto. También participamos en distintos congresos gremiales para la garantía de la estabilidad institucional. Que la voz de la justicia, hablar de justicia, tiene hoy más que nunca una relevancia superior para el sector empresarial. Los jueces y magistrados, en nuestra diaria labor, tenemos el mandato de proteger esos principios constitucionales que hacen viable la empresa y la iniciativa particular. La protección de la inversión, pues nos corresponde salvaguardar de las normas que permiten el ejercicio empresarial en pro de un desarrollo social con equidad y la superación de la pobreza en Colombia. Quiero señalar, en primer lugar, que la temática que nos reúne hoy en esta convención, aunque suele abordarse principalmente, como se ha hecho, desde la técnica estrictamente financiera,
también reclama una reflexión constitucional y humanista, y en ese sentido es que se presenta la voz de la justicia en el marco del sistema financiero. Por eso, como presidente de la Corte Constitucional, celebro este espacio de diálogo entre los sectores empresariales y las instituciones públicas, tan necesario para proyectar un porvenir común, fundado en el respeto por el orden constitucional, que comprende tanto la Constitución como los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia, las leyes, principalmente las estatutarias y las orgánicas, y por supuesto, la defensa del Estado social y democrático de derecho. Despedida y bienvenida de nuevos magistrados. Hay que remarcar que este fue un año trascendental para la historia institucional de la Sala Plena por el relevo de algunos de sus integrantes. Despedimos con gratitud a los magistrados Antonio José Lizarazo y José Fernando Reyes, y a las magistradas Cristina Pardo y Diana Fajardo. Y les dimos una calurosa bienvenida a la magistrada Lina Marcela Escobar y a los magistrados Miguel Polo, Héctor Carvajal y Carlos Camargo. Proyectos. La Corte no solo dialogó con la academia, también, desde la aproximación institucional, lo hizo con el programa Guardianes de la Constitución para difundir la Constitución a niños y niñas, la iniciativa Derechos en el Territorio para el acercamiento a las comunidades étnicas y el proyecto Justicia Clara para adaptar a un lenguaje sencillo algunas de sus sentencias. Realizamos capacitaciones para jueces en temas como tutela y conflictos entre jurisdicciones, para los servidores de la Corte, un curso de IA y mesas técnicas de intercambio de conocimientos con entidades como el Instituto Humboldt, CICR y el Supremo Tribunal Federal de Brasil. Lanzamos una nueva página web con diseño moderno, mejores herramientas de búsqueda y más contenidos. La institución, además, reformó su reglamento interno y creó la Sala de Gobierno y el Centro de Estudios Constitucionales como órgano de investigación, análisis y divulgación, el cual ha contado con la suscripción de varios memorandos para su fortalecimiento. Recientemente finalizamos con éxito el proceso de elección de la nueva magistrada del Consejo Superior de la Judicatura. Audiencias. En 2025, llevamos a cabo 14 diligencias judiciales en el Palacio de Justicia, 3 audiencias públicas y 11 sesiones técnicas. Estos espacios se han consolidado como herramientas que robustecen la democracia, los derechos humanos y la paz. Conversatorio. La Corte, como guardiana de la integridad y de la supremacía de la Constitución, debe estar siempre abierta, como lo está, a repasar nuestra historia, entender las transformaciones que hemos vivido y proyectar, que es lo más importante, junto con todos ustedes, un constitucionalismo vivo y participativo, tanto para Colombia como para el hemisferio donde nos encontramos y ojalá para el mundo. En el 20º Conversatorio de la Jurisdicción Constitucional, realizado en el Centro de Convenciones Ágora, se dialogó, en 5 ejes temáticos y durante 3 días, sobre el orden constitucional como pilar de la democracia y la garantía del Estado social y democrático de derecho. A la legalidad según la Constitución vigente. Además, no hay pruebas de que la Constitución del 91 haya perdido legitimidad en la conciencia jurídica de la población. Y usted, señor presidente, acaba de confirmarlo. Al contrario, sigue siendo el único marco jurídico del país como comunidad jurídica. Recordemos que en la historia occidental, las revoluciones impuestas desde arriba contra un orden legítimo suelen llevar a la dictadura o a la guerra civil. Es importante recordar que las reglas de los organismos regionales, como de la OEA, establecen medidas colectivas contra rupturas de la legitimidad constitucional. El Estado de Derecho moderno, la separación de poderes y los derechos fundamentales gozan de protección contra la invasión del Ejecutivo mediante el control judicial. El papel del Poder Judicial es tanto más importante
cuanto más impotentes son los órganos legislativos y otros órganos de control. Los tribunales también corren el riesgo de debilitarse desde dentro por la influencia del Ejecutivo en el nombramiento de las cúpulas judiciales. Los cambios en el procedimiento de nombramiento y la jubilación estatuaria son otros medios para crear armonía entre el segundo y el tercer poder. Para todos esos ataques al poder judicial independiente, los gobiernos actuales y anteriores de Hungría, Polonia, Estados Unidos y Colombia ofrecen un material ilustrativo preocupante. La reforma judicial más reciente en Israel también es controvertida porque amplía la influencia política sobre la Corte Suprema. Las competencias del Tribunal Constitucional y de otros tribunales supremos son cruciales para la protección de la separación de poderes y de los derechos fundamentales. Los ataques personales contra jueces son otro instrumento para poner al Poder Judicial bajo un estado de sitio. Esos ataques, señor presidente de la Corte Constitucional, señoras y señores magistrados, son síntomas alarmantes. Creo que en eso la Corte Constitucional ecuatoriana, y tomando el ejemplo de sus pares como Colombia, es la que ha sido en estos últimos 6 años la que ha empezado a aprovechar esas herramientas de la propia Constitución para desarrollar y dar pasos hacia una consecución real de derechos, hasta desarrollar derechos emergentes. La Corte Constitucional ecuatoriana, por ejemplo, desarrolló la violencia obstétrica como un derecho, ha desarrollado temas como la autodeterminación informativa como un derecho creado desde la jurisprudencia, ha hablado de otros derechos muy importantes como por ejemplo la esclavitud moderna, y ha hablado de la servidumbre de la gleba, por ejemplo, desarrollándolos desde la jurisprudencia. Tenemos que tener en cuenta que también la Convención Europea de los Derechos del Hombre es un tratado internacional y que también se coloca a nivel de garantía del derecho internacional. Entonces tenemos acá una convergencia de garantías muy virtuosa porque nos permite rellenar algunos vacíos de tutela que pueden surgir. Y de esta manera tenemos cubierta una gran gama de situaciones. Por otro lado, también está la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1945, que la Corte Constitucional también adopta y que es también un parámetro de constitucionalidad después de la reforma del 2001 en Italia, y que le exigía precisamente al Estado y a las regiones y a cada legislador de ceñirse precisamente a esta reglamentación internacional. Todo esto entonces deriva del artículo 10. Es necesario articular mecanismos de facilitar el acceso a la justicia para poder reclamar todo esto, que comunidades y defensores puedan exigir, como decía, responsabilidades a gobiernos y a empresas. Se ha demostrado ya con casos como el de Nueva York o aquí mismo, en Colombia. Esto nos llevaría a una mayor protección de todos, pero también de los más necesitados como grupos vulnerables. No quiero terminar, ahora sí, sin 2 resoluciones que creo que son capitales en esta materia. La primera, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha emitido una sentencia histórica contra Suiza el 9 de abril del 24, o sea, muy reciente, por su falta de acción en la lucha contra el cambio climático. La sentencia se produjo tras una demanda presentada por una asociación de mujeres mayores, grupos vulnerables, muy vulnerables, establece un precedente importante sobre la responsabilidad de los Estados en la protección de los derechos fundamentales frente a los efectos del cambio climático. El tribunal condenó a Suiza por violar el artículo 8 del Convenio Europeo debido a la inacción de las autoridades frente al cambio climático. Y otra, la decisión del Tribunal Europeo en relación a una empresa italiana donde se
tenían un desarrollo claramente industrial, cambiaron los planes de urbanismo y permitieron unos ámbitos residenciales, pero no se articuló nada para evitar ese contagio a estas unidades. Por tanto, y termino, esta sentencia es muy reciente, es de 6 de mayo del 2025, o sea, de hace nada, y establecen parámetros que son guías, son faros, son referentes para que todos los países, a través de la interpretación de los tratados internacionales en los términos, todos estudiamos cómo se interpretan las normas y siempre hay un capítulo que es conforme a la realidad social del tiempo en que tienen que ser aplicadas. Por tanto, seamos conscientes de esta realidad porque contamos con elementos, seamos valientes para proteger el medio ambiente, para proteger nuestra salud, para proteger en suma la dignidad humana. Muchas gracias. Y ese es el gran reto que en 1991 las personas que impulsaron esa Constitución, entre las que tenemos presentes algunos, tuvieron en un país que estaba con una conciencia social de que había que transformar las cosas, que había que hacer otra Colombia. Y se hizo a través de un proceso, iniciado con la séptima papeleta, que tiene parangón con lo que se hizo en la transición política española. Porque Colombia y España tienen muchos puntos de referencia y tienen muchos problemas comunes, porque responden a una identidad plural y conflictiva que se resuelve en el consenso y en el debate. El constitucionalismo global hoy es una perspectiva necesaria por salvar la humanidad de su extinción. Están amenazas a la supervivencia de la humanidad, que es el calentamiento global. No se ha iniciado nunca más la transición ecológica. Cada año se produce más de anhídrido carbónica del año precedente y de esta manera el mundo, el planeta es destinado a devenir inhabitable. El orden constitucional está conformado por principios y valores que le dan origen y legitiman el sistema de gobierno, que exista una separación de poderes, que nuestros líderes sean elegidos democráticamente por periodos fijos y que nuestros derechos y libertades sean respetados por quienes ostentan el poder y el gobierno. El régimen constitucional, en cambio, está provisto de reglas y normas, incluyendo su interpretación, que materializan ese orden constitucional. Así las cosas, si el constituyente primario, una Asamblea Nacional Constituyente, decide autorizar la elección del presidente o la reelección, está cambiando el régimen constitucional. Pero si esa misma Asamblea decide colocar al presidente en una abstracción ilimitada de poder y un periodo que es ilimitado, está cambiando el orden constitucional y con ello pasando de la democracia a la dictadura. Yo clasifico esos riesgos de situaciones emergentes, como quiera que sea o en la práctica, una rama del poder público que abusa o se excede de sus funciones e interfiere en la esfera exclusiva de otra, desde una categorización de riesgos que utilizo en el democratic blending o amalgama democrática, fusión democrática si se quiere. El primer tipo de riesgo es el riesgo endémico. Son riesgos bajos, normales, previsibles pero inevitables, que surgen del tráfico jurídico entre la objetividad de la norma y la subjetividad de la conducta y la naturaleza humana, transgresiones, disputas. Para eso tenemos un rubro de mecanismos desde acciones constitucionales en Colombia, de grupos populares, acciones legales, penal, disciplinaria, administrativa, etc. El evento reunió a 2.500 asistentes presenciales y 25.100 virtuales. Con la doctora Paola Meneses Mosquera, en nuestra condición, ella de vicepresidenta de la Corte, yo de presidente de la Corte, quiero darle en primer lugar un agradecimiento inmenso a todos y cada uno de nuestros compañeros de la Sala Plena que nos autorizaron realizar todos estos eventos y este que culmina en el día de hoy. Sin su autorización no hubiera sido posible realizar esta actividad. Y ustedes van a ver, todo este trabajo ha sido el fruto del esfuerzo de todos y cada uno de los que están acá, coordinados. Agradecemos de corazón a todas las personas que pusieron todo su esfuerzo al servicio de la Corte Constitucional, a los magistrados y las magistradas, a los servidores y las servidoras judiciales, a los y las judicantes y al personal de apoyo.
La dedicación, el rigor y la pasión que entregaron cada día han hecho posible que este haya sido un año memorable para la defensa del orden y la jurisprudencia constitucional.